¿Cómo están? Espero que hayan tenido un lindo día. Hoy vamos a hablar sobre cómo superar una experiencia de abuso sexual durante la infancia. Lo primero que deseo indicarles es de que los jóvenes que me escuchan, las señoritas que me escuchan, yo espero que nunca hayan pasado por esto, ¿no? Y que nunca lo pasen. Pero de todos modos, aquí vamos a hablar un poco sobre esta circunstancia que se da, en realidad se da bastante en nuestro contexto y en el mundo entero. Eh, por ejemplo, preguntémonos en una primera instancia, ¿qué es el abuso infantil? ¿No? Este tiene lugar cuando un adulto va a usar, o mejor dicho, va a abusar a un menor para fines sexuales. Eh, o implica al niño en actos sexuales. Eso es un abuso. También incluye el caso de un niño mayor de edad, ¿sí? Más grande, con más fuerza, que utiliza a otro para su satisfacción sexual. Cuando el padre, cuando el cuidador daña el desarrollo mental de un menor o causa un dolor emocional intenso, se considera también a eso un abuso, pero en este caso es un abuso emocional, aunque un único incidente puede ser un abuso, lo más común es que sea un abuso emocional, se convierte en un patrón de conducta que vaya a causarle un perjuicio a lo largo de un tiempo a este niño, ¿no? Entonces, ahí hemos hecho ya una diferencia en el término abuso, que es un abuso sexual, y el abuso emocional, ¿sí? Ahora, refiriéndonos al término o al aspecto en concreto de los abusos sexuales, si son frecuentes, la tasa de violencia sexual infligida únicamente por la pareja en América Latina y el Caribe es entre el 10 y el 15% de la población. No estoy poniendo mucho los datos de Bolivia por el hecho de que estos datos no están actualizados. Estoy utilizando un poquito más en términos generales. Fíjense que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por cercanos, por personas cercanas o por personas conocidas por las víctimas. Es en más del 80% de este 10-15% de población lo ocasiona a estas personas cercanas y están presentes también en todos los medios sociales. Las víctimas son en su gran mayoría mujeres y niñas, en su gran mayoría. No son las únicas, pero son en su gran mayoría y son cometidas en su mayoría por los hombres, donde la violencia sexual cometida por las mujeres permanecen desconocidos o son subestimados en realidad, ¿no? Um, y acá hay algo más, los abusos sexuales son graves. En la mayoría de los casos va a predominar el silencio de los abusos que son cometidos muy frecuentemente por personas cercanas y sobre menores de edad, ¿no? En realidad, menos del 10% de las violaciones son objeto de una denuncia. Casi el 50% de las violaciones son cometidas a menores. Sí, los abusos sexuales van a formar parte de los traumatismos que están al origen de un alto porcentaje de trastornos psicológicos. Uno de ellos es el estrés postraumático, ¿sí? Y eso se refleja, este estrés se refleja un tiempo posterior en la adolescencia, en la juventud, en la adultez o cuando están como adultos mayores, ya no se puede contener. También hay que tomar en cuenta que estos trastornos generados pueden durar de meses hasta años, toda la vida, en caso de que no sean atendidos apropiadamente. Además, los abusos sexuales tienen un impacto en la personalidad
sobre la vida social, sobre la vida escolar, sobre la vida profesional, personal, familiar, pero sobre todo sobre la vida de pareja, filial o amorosa. Porque si no se ha tratado en su momento, estas personas que han sido abusadas tienen muchas dificultades para entablar una relación de pareja estable, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a entender por abuso sexual? Um, una condición, perdón, una coacción o un contacto es un abuso sexual. Fíjense que el abuso sexual es toda coerción, puede ser a nivel verbal, a nivel visual, a nivel psicológico, o también eh, todo contacto físico, por los cuales la persona, ¿no?, se va a servir de un niño, de un adolescente, inclusive de los adultos, ¿no? Con el objetivo de una estimulación sexual, la suya o la de un tercero. Un contacto físico es más grave aún que una coacción verbal, pero también es necesario saber que todo abuso constituye una violación de carácter sagrado y de la integridad de la persona, y tiene como consecuencia siempre un traumatismo. ¿Alguien me puede decir del carácter sagrado? ¿Qué es esto del carácter sagrado? Yo podría ampliar un poco esto del carácter sagrado desde la experiencia profesional que tengo. Eh, el carácter sagrado tiene que ver con algo que antecede hace milenios, desde que ha ido pasando de generación en generación las historias, las parábolas, y luego ha venido la escritura en la cual tenemos un, un libro, una biblioteca en realidad, que nos habla de esto que es realmente la Biblia. Y allá, pues, nos dice en el Antiguo Testamento que el Señor hizo eh, a imagen y semejanza, a su imagen y semejanza al hombre, ¿no? Eh, También en la misma Biblia te dice de um, que el cuerpo de la persona, el cuerpo de la mujer, el cuerpo de uno, del niño, del varón, es un templo. Y ese templo te lo da a vos a cuidar. Eh, y eso es algo sagrado. Nadie te puede tocar sin tu consentimiento. Pero eso es cuando eres adulto, cuando eres consciente, cuando eres maduro emocionalmente. Un niño no es consciente, ¿sí? Entonces, es sagrado. No puedes tocar el cuerpo de otra persona, ¿verdad? Um, Ahora hay una coacción visual. Este concierne el empleo de material pornográfico, la mirada insistente sobre ciertas partes del cuerpo, el hecho de desvestirse, de mostrarse seduros, o en prácticas de actos sexuales en frente de alguien. Todo eso también en tanto que la persona no lo desea. Eh, a veces recurren mucho al morbo, a la curiosidad morbosa que pueden despertar en los niños para lograr obtener ciertos fines, privilegios, si tú lo piensas bien. En realidad, volvamos un poco a lo sagrado y me acuerdo muy bien de las palabras del Papa Francisco
que te decía respecto a esto, oye, no permitas que entre el diablo, la división en ti, la división en tu familia, ¿no? O sea, evita ver películas pornográficas, evita tener juegos que sean maliciosos, ¿no? No lo digo yo, lo dijo el Papa Francisco. Si tomamos en cuenta el otro punto, que es la coacción psicológica, este va a designar la violación de la frontera entre lo racional y lo sexual, o mejor dicho, lo relacional y lo sexual, entre lo físico y lo sexual. Por ejemplo, un interés desmesurado por la sexualidad del hijo menor de alguien, o un interés marcado por el desarrollo físico de un adolescente. Ahí hay una violación, ¿sí?, que se va dando. También hay una coacción física. Esto puede ser bastante grande, como besar, tocar el cuerpo a través de la ropa, ya sea mediante la fuerza o no, con o sin presión psicológica. eh, Puede ser grave como el tocamiento, la penetración manual, la simulación de relación sexual, contacto genital, todo esto con o sin violencia física y muy grave, con violación genital, anal, oral, por la fuerza o no. Y eso es muy bueno que lo sepamos para que nos demos cuenta que posiblemente esté pasando. A veces los niños, los adolescentes, nos entramos, bueno, entran en una situación de no conocimiento, de ignorancia, y piensan que eso es normal. No, no es normal. No es normal eso. Es lo mismo que me dicen, una madre de familia viene muy sabia, viene y me dice, yo no quiero que no vea las discusiones con mi marido, mis hijos, porque mis hijos toman el modelo de mi marido y yo tengo dos mayores y una nena. Y yo no quiero que crezcan pensando que lo que me hace mi marido, ¿no? Con violencia física, golpes, etcétera, ellos vean y piensen que eso es normal. Eso no es normal, yo no quiero eso. Y menos para mi hija, yo no quiero que crezca pensando que la violencia, ¿sí?, es algo normal en la sociedad. Y no es así, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta que en algún momento les a, tenemos que hablar con nuestros padres, y si hay algún padre que está viendo esto o algún profesor, habría que indicar a los papás que esto lo hablen con sus hijos, ¿no? Eh, a veces no queremos porque no sabemos, pero puedes buscar la orientación acá. El equipo de Jonás, del equipo de la licenciada Wendy está perfectamente capacitado como para poder orientar en esto y en otros temas, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan difícil para la víctima hablar sobre el abuso? Primero, porque pasa por una fase de negación. En ocasiones, por ejemplo, les toma mucho tiempo darse cuenta o aceptar que han sufrido un abuso. Yo tenía una paciente que tenía más o menos unos 23 años y recién se dio cuenta, imagínense la edad, recién se dio cuenta que eso que le pasó de niña entre los 5 y los 9 años no era normal, había sido abusada. El evento puede ser bloqueado por mucho tiempo y es usual, o es usualmente la aparición de síntomas como la depresión, los trastornos sexuales, lo que lleva a la persona a trabajar sobre su sufrimiento y aceptar hablar al respecto. En realidad, el hablar es el primer paso de la curación. No es la curación, pero es el primer paso. Hablar acerca del traumatismo, hacer conciencia de la realidad, he sido abusada, he sido abusado, puede ser un choque muy fuerte. Sí, duele.
la persona va a comprender la extrema repugnancia que experimenta al admitir que su cuerpo, su espíritu, ha sido violentado. El deseo, obviamente, de olvidar lo que ha ocurrido, que eso jamás lo ha vivido, es tan, pero tan intenso que va a tender a refugiarse en la negación. Eso no pudo haberme ocurrido, ¿sí? Pero hay que exteriorizarlo. El primer paso, no se olviden, es hablar. La segunda fase, podríamos decir, es la culpabilidad. Imagínense, la experiencia de un abuso es tan abrumadora que hace que se pierda el control de los distintos mecanismos de control, de defensa, que normalmente nos van a generar la estabilidad emocional, la autoestima, ¿sí? Esto va a ocasionar que pensamientos negativos invadan a la persona, niño, adolescente o mayor, ¿no? ¿Habrá sido mi culpa? ¿Podría haberlo evitado? Fíjense que es crucial para la persona que ha sufrido abuso entender que su culpabilidad está asociada al desfase entre lo que ha vivido en el pasado y las razones por las cuales era imposible evitar el abuso. Su tierna edad, su ignorancia o su total confianza y su vida actual, en donde ya es mayor, cuando se convierte en mayor, tiene más recursos. Obviamente es menos ignorante y ha aprendido a protegerse. El niño no, el adolescente tampoco, porque confía. La víctima se siente culpable porque mira los eventos pasados con los ojos del adolescente que es hoy día. Ahora bien, en aquel entonces, obviamente, ella no poseía los recursos suficientes para protegerse e impedir el abuso. También es importante hacer entender a la víctima que el abusador se aprovechó de ciertos puntos débiles, que sin embargo son propios y naturales de la edad. Por ejemplo, de su ternura legítima, de su confianza total propia de todo niño, de su necesidad de afecto, ¿sí? Un adolescente ya tiene mayores recursos, pero también sigue siendo adolescente todavía, ¿verdad? Eh, Hablar puede costarle caro si ha sido abusado. ¿Por qué? Esa es la tercera fase. Cada vez que un adolescente que sufrió abuso se sumerge en el horror de su pasado, debe pagar un precio muy alto. Al intentar olvidar el abuso y pasar la página, se construye un cierto equilibrio, por ejemplo, con sus familiares y amigos. Pero es importante entender que se trata de un falso refugio. Si decide revelar la verdad, corre el riesgo de desorganizar, obviamente, este equilibrio, ¿no? Y de suscitar presiones de sus cercanos. Existe siempre el riesgo de toparse con falsos consejeros que se preocupan más de la tranquilidad y del qué dirán. Cállate, calmate, ¿qué va a decir la gente? No te van a etiquetar, ¿no? Esto puede incluso acusarlo de mentir o de exagerar. Le pueden reprochar el recordar su pasado, lo que ocurrió, y le van a incitar a empequeñecerlo, ¿no? A dejarlo atrás, incluso a perdonarlo, ¿no? El resultado de este es el riesgo de que las personas víctimas de abuso terminen siendo percibidas como responsable, imagínate, responsable del abuso. Evidentemente, esto sería una revictimización de la persona, volver a experimentar, contar, vivir nuevamente esto. ¿Sí? Acá los psicólogos podemos ayudarte a evaluar la importancia de esta lucha que vas a tener que librar
para salir de estos falsos refugios del silencio. Eh, Puede ver que muchas veces quienes quieren impedir que esto salga a la luz son las personas que debieron asistirlo en el momento, los familiares o responsables de alguna institución, ¿sí? Entonces, tal vez por eso no quieran eh, sacarlo a la luz, puede ser muy costoso. Otro elemento es la vergüenza, ¿no? Un abuso sexual siempre va a marcar en la persona la orilla a esconderse de los demás, la vergüenza es una mezcla de miedo al rechazo y de enojo hacia el abusador. La vergüenza tiene que, con la manera en que la víctima se mira a sí misma, ella se mira como manchada por la vida. Es esta mirada que obviamente tiene que cambiar, ¿no? El odio, el odio es la vergüenza nos va a llevar o va a llevar a la persona a dos posibles salidas. Primero, menospreciarse a sí mismo o odiar a los que asemejen al abusador, ¿no? En los dos casos el resultado es el mismo, ¿no? La autodestrucción, pues el odio a sí mismo o el odio hacia otra persona, ambos son destructivos. El autodesprecio tiene la función de atenuar la vergüenza, de dar ilusión de controlar el sufrimiento y evitar así buscar curar a su ser. Ahora hay que tomar en cuenta, a largo plazo el autodesprecio puede conducir a un trastorno alimenticio que es la bulimia o la anorexia, ¿no? O algún otro trastorno, a comportamientos dañinos e incluso al suicidio. Es importante entender además que si bien es prudente y razonable mantenerse alejado de la persona abusadora, perdón, o de personas similares, es, es incluso despreciar a este tipo de personas. Hay que tener cuidado con el odio experimentado. El odio que siente pues la víctima no tiene que corresponder a un sentimiento ni creencia de que la persona que abusó de ella destruyó algo irreparable de por vida. Es crucial tener cuidado de no darle un poder omnipotente al abusador. Importante tomar en cuenta esto. Perdón. Si bien supone uno de los golpes más duros que nadie puede recibir, perdón, de ninguna manera vamos a permitir que ese daño sea irreparable. La víctima tiene que ser obviamente capaz de decir, lo que me hizo perder este abusador, voy a ser capaz de recuperarlo a como dé lugar, pues sus acciones no provinieron de ninguna fortaleza suya, del abusador, sino de su más inmunda debilidad e impotencia, y no voy a ser más fuerte o yo voy a ser más fuerte que eso. Entonces lo que aquí tenemos que aprender es a ser resilientes, a fortalecernos, digamos, de este momento que se pasa, se vive. Veamos algunas respuestas sobre el abuso infantil, ¿no? La violencia sexual a menudo se oculta por tres motivos: actitudes de vergüenza o miedo a las represalias, es uno; dos, temor a ser incomprendidos; y tres, la repugnancia a revelar las interioridades familiares, ¿sí? Ahora, la víctima puede mostrar cierta vulnerabilidad psicológica, un nivel bajo de inteligencia, una fragilidad emocional, obviamente una mala adaptación a los cambios, victimización anterior, historia familiar problemática y escaso apoyo social. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso sexual? Fíjense que entre los daños más comunes están el sentimiento de impotencia, la pérdida de autoestima, el abandono a toda esperanza, la insensibilización por no sentir el sufrimiento, el coraje, el deseo, la felicidad.
la pérdida de sentimiento de existir como si fuera extranjera o extraña su alma. Hay una pérdida de interés, de discernimiento respecto a las relaciones humanas. Hay una tendencia a incurrir nuevamente en situaciones de abuso. Ahora, obviamente también hay sentimientos a ser traicionados por las personas que lo deberían apoyar, que lo deberían haber ayudado, de haber asistido en ese momento. Extrema desconfianza, principalmente hacia las personas muy amables, ¿sí? Pérdida de esperanza de poder estar íntimamente con alguien, no creer que puede estar protegida en el futuro, sentimientos que si ha sido traicionado es porque lo ha merecido en razón de su cuerpo o de su carácter, ¿no? Eso está dentro de las consecuencias, pero también están sentimientos de ambivalencia, que consiste en sentir dos emociones contradictorias a la vez, sentimientos negativos, vergüenza, dolor, impotencia, que han estado en ocasiones acompañados simultáneamente de placer, ya sea racional, por ejemplo, un cumplido, ya sea sensual, una caricia, o sexual, en el contacto de órganos sexuales, en las primeras fases del abuso. También hay sentimientos de ser responsables de haber sido abusado, pues ha cooperado al sentir placer. Controlar e incluso prohibirse el placer en la relación sexual. Otros síntomas, se da la depresión, se dan los trastornos sexuales, falta de deseo, frigidez, impotencia, miedo, desprecio a los hombres o a las mujeres, masturbación compulsiva en caso de niños, también enuresis. Hay conductas destructivas como abuso de alcohol, drogas o de comida, ¿no? Muchas veces nos ponemos a pensar, pero ¿qué pasó? Por qué sucumbió mi hijo en las drogas o en el alcohol? Por detrás puede haber algo, por detrás se puede dar algunas cosas. Ahora, ¿qué consecuencias psicológicas tiene una agresión sexual siendo niño, adolescente o adulto? Estrés postraumático, ansiedad, depresión, inadaptabilidad global, alteraciones en la esfera sexual, autoestima baja. ¿Sí? Esas son las consecuencias psicológicas. ¿De qué va a depender el daño psicológico que va a recibir la víctima, ¿no? De su vulnerabilidad mental o biológica, de sus experiencias negativas o anteriormente negativas, de la presencia de estrategias de afrontamiento inadecuados, por ejemplo, intentos de solucionar el malestar que siente, de un apoyo familiar y social insuficiente. Ahora, ¿cuándo necesita tratamiento psicológico la víctima de un abuso infantil o un abuso adolescente? En casos de alteraciones biológicas persistentes del sueño y del apetito. O sea, lo primero que te llama la atención es no puede dormir, no quiere comer. Un malestar emocional profundo. Hay 8 emociones básicas que pueden estar alteradas por esta situación. Falta de regulación de las emociones, no pueden controlar la ira, por ejemplo. Aislamiento social, prefieren quedarse en casa y no salir. Estrategias de afrontamiento defectuosas, o sea, mal encaminado, no ha podido fortalecer o crear una buena resiliencia. Ahora, ¿cuáles serían los requisitos que debe tener para que haya una intervención terapéutica? Primero tiene que haber atención a las necesidades materiales básicas. La relación psicólogo-paciente o psicóloga-paciente tiene que ser empática. La recuperación progresiva de la vida cotidiana. Hoy en día yo veo que hay muchos colegios que tienen su psicólogo o su psicóloga. Es bueno, es bueno ahí que estos colegas apoyen
y cada vez se vayan capacitando más y más sobre esta temática. Eh, Porque a veces, pues nuestros profesores que también son muy allegados, el tiempo no les acompaña tanto, ¿no? Y un psicólogo, una psicóloga ahí en el colegio ayudaría mucho en estas y en otras temáticas específicas, orientando a los papás o haciendo otras actividades correspondientes a esta temática. ¿En qué casos la victimización es más grave? Cuando hay un abuso sexual continuado, ¿sí? Es decir, que haya habido varias veces. Cuando haya habido un abuso sexual con penetración, sea anal o vaginal, ¿sí? Profanan lo sagrado, profanan el cuerpo del niño o del adolescente. Cuando el abusador sexual es un familiar o una persona de confianza. Eso es grave. A eso se dice que estos casos de víctimas son graves. Ahora, pensemos un poco. ¿Cómo podemos superar un abuso sexual, digamos, dentro de un esquema que pueda ayudar a estas personas que han sufrido esto? Primero, no olvidar el abuso, ¿sí? No hay que minimizarlo, no hay que negarlo, no puedes pasar la página, no puedes dejar de quejarte, no lo puedes enterrar en el pasado. Yo les digo esto, no ayuda a superar el abuso sexual, porque eso va a retornar. Es lo que les llamamos estrés postraumático, ¿sí? Un estrés después del trauma. Eh, no ayuda para nada. Superar un abuso sexual es un reto y obviamente es un proceso que en ocasiones puede ser largo y de mucho esfuerzo por parte en esencial de la persona. Pero eso sí, se puede superar. Tanto la psicoterapia individual como la terapia sexual pueden ayudar mucho, psicoterapia individual en el término de adolescencias y terapia sexual en el término de parejas, por si acaso, de matrimonio. Puede ayudar mucho a superar un abuso, ¿no? En ocasiones puede ser de utilidad también la terapia familiar, ¿no? Porque esto repercute en la forma de educar, de emitir los valores, etcétera. Esto de la terapia familiar es para sanar los vínculos con los padres, eh, que obviamente están debilitados porque la persona que ha sufrido del abuso sexual, el niño, el adolescente que ha sufrido de abuso sexual, se resiente, tiene desconfianza, porque la persona que debería haberlo asistido no lo hizo. La persona en la cual debería haber confiado no lo hizo, ¿no? Entonces, es, y eso marca, marca la vida, ¿no? Y si te marca eso cuando tú seas papá, que es un tema que pronto voy a hablar también con ustedes, cuando tú seas papá, cuando empieces a enamorar, cuando te cases, cuando seas papá, oye, ¿qué vas a educar? ¿Tu dolor? ¿No? Esa sería la pregunta. A superar, si seguimos en esto de superar un abuso sexual, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, cuando el abuso, en cuanto al abuso sufrido, jóvenes no son culpables del abuso, aunque así te hagan creer. Obviamente el adulto aprovecha la ventaja que le da la posición de poder o autoridad para envolver a la menor en actividad sexual, ¿no? Esta carece de capacidad para negarse, incluso criterios para saber si este tipo de conductas son las que hay que esperar de las personas adultas, ¿sí? Su desarrollo emocional, cognitivo todavía no se lo permite cuando hablamos de niños. Cuando hablamos de adolescentes o en la etapa puberal, adolescente, también.
no se lo permite. Pero si ya estamos hablando de personas, de adolescentes un poquito mayores, o inclusive personas hasta los 22, 23 años, tal vez la madurez emocional todavía no está del todo cimentado, ¿no? Eh, yo les decía que eh, hay un consentimiento, o sea, aquí el consentimiento vendría a ser una falacia. ¿Y cómo nos damos cuenta de que hay una madurez emocional? Porque un adolescente también puede tener una madurez emocional bien clara, ¿no? No de miedo, sino de decir no por estas razones. Eh, inclusive hasta para elegir una carrera puede decir no, puede decir sí. Entonces, esa es madurez emocional. No lo determina la edad, pero sí lo que hace es de que la ley te protege a vos a partir de o hasta los 18 años, ¿no? Que ese es un tema que otra oportunidad podemos hablarlo. Es preciso asegurar al niño, al joven, de que el abuso no se va a repetir, porque hay que tomar medidas oportunas, porque hay que hacer redes sociales de apoyo y de protección. Hay que dotar al niño de estrategias para la prevención, para afrontar el abuso si volviese a ocurrir, cosa de que tenemos que evitarlo por todos los medios, ayudarlo a evitar, ayudarle a evitar por todos los medios. Ejemplo, saldrás adelante, no vas a estar solo, vas a tener ayuda, hey, estás conmigo, yo estoy contigo, ¿no? No estás solo, está tu papá, el profesor, el director, la psicóloga, yo, tus amigos, qué sé yo, las personas de confianza. El abuso podrá superarse y no determinará toda tu vida. La vida tiene que continuar, tiene que normalizarse todo lo posible. Muchas veces he escuchado una frase que yo les digo particularmente a mis pacientes que han terminado una relación o decidieron terminar el matrimonio, tengo que rehacer mi vida. ¿Qué vas a rehacer tu vida si tu vida estaba bien? Tienes que continuar con tu vida. Otra cosa es que el otro te ha fallado, el otro ha abusado de ti. Entonces tiene que normalizarse todo lo posible. No debes quedarte atascado con una identidad de víctima. Tú eres mucho más grande que una víctima. No te victimices, tú no te victimices. Sal adelante, tú puedes hacerlo. Aquí las experiencias difíciles no pueden ser totalmente olvidadas, pero sí se deben asimilar, integrar y transformar para que pase de ser algo insoportablemente vergonzoso, sí, a un recuerdo que va a ser triste, que no tiene por qué superar o suponer una memoria constante o un tormento sin fin y que vamos a tratar de olvidar, pero que en algún momento nos va a hacer recuerdo a algo, una telenovela, un programa en la televisión, en el noticiero, un banner o un sermón de sacerdote o de pastor, no sé. Y te lo vas a recordar y otra vez gatillea y dispara y vuelve otra vez y te acuerdas, te duele. No, no puede ser un tormento constante. Hay que ponerle fin a ese tormento. Ahora, fíjense como psicóloga y seguro, o psicólogo, seguramente mis compañeras psicólogas te van a motivar para hacerles para que hables en realidad del suceso o de los sucesos de abuso que has sufrido. Es conveniente para ti que nadie te pueda obligar a que lo hagas. Si tú no quieres hablar de eso, no, pero sí se te va a motivar a que hables de eso para que busques apoyo y toma en cuenta algo, no se te va a juzgar cuando empieces a relatar los hechos. No, porque el psicólogo, la psicóloga no es juez. Tú no vas a estar en un juicio en ese sentido. Simplemente van a ser personas profesionales que te quieren apoyar.
En cuanto a las conductas sexuales, el tratamiento es importante, una adecuada educación sexual ajustada a la edad y al nivel cognitivo. Es necesario hablar de temas, pero previo a esto quisiera señalar además, de que no es lo mismo hablar de educación sexual a un niño de 4 años, que a un niño de 6, que a un niño de 8, que a un niño de 12, a un adolescente de 14 o de diferentes, porque el desarrollo evolutivo que tienen son diferentes, muy diferentes. Pero hay que hacer una educación sexual, sí, pero ahí también hay un punto que vale la pena aclarar. La educación sexual no lo hace el psicólogo, no lo hace el profesor, no lo hace el director, no lo hace el cura, no lo hace el médico, no, 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 no. Lo que podemos hacer es coadyuvar en esa educación. El que hace es el papá, la mamá. La persona que está a cargo de eso. Y puede ser que el papá, la mamá me pueda decir, hey, pero yo de ese tema no sé nada. Busca ayuda, busca orientación para hablarle a tu hijo. Tú como hijo le puedes decir, oye papá, yo quiero hablar de esto, pero yo sé que qué difícil es hablar. ¿Por qué no buscamos orientación en esto? Me gustaría tener orientación o que nazca de, qué sé yo, del colegio, hacer talleres. Yo he formado talleres muy interesantes, muy bonitos, muy productivos, muy sensibilizadores, en el sentido de que había un taller con los chicos de un determinado curso, donde había una víctima, solo una. Sí, pero el resto, había otros que no había ninguna víctima. La idea era hablar de una temática sexual con con el permiso eh, el, con el permiso de los papás, obviamente. Aquellos que no querían o que pensaban que no era necesario, no lo mandaban al hijo. Eh, pero ese taller se replicaba con los papás, ¿sí? Se replicaba con los papis. Es importante tomar en cuenta eso. E increíblemente lo hacíamos con los profesores o con el personal de educación. Enfocados de diferentes maneras y desde diferentes ángulos, se hacían esos talleres. Esa es una forma de orientar. Esa es una forma de apoyar. Si tú tienes un psicólogo, una psicóloga en el colegio, pues adelante, pídele que empiecen a participar de ello, ¿no? Hablábamos sobre las conductas sexuales y decíamos que la sexualidad en relación con otros, ¿no? Las conductas sexuales pueden ser adecuadas si cumplen estas condiciones, ¿no? Una relación sexual puede darse entre personas adultas, no entre niños, ¿sí? O una persona, no entre adolescentes, entre personas adultas. Eh, no trates de descubrir el mundo ni la pólvora. Solita va a venir a ti cuando seas adulto, cuando estés en ese momento, no por curiosidad, sino cuando tengas una madurez emocional. Les adelanto, una madurez emocional, tú vas a sentir que estás tranquila para tomar las decisiones. Vas a estar tranquila, ¿sí? Para adelantarles un pequeño pincelazo. Es conveniente que sean entre personas aproximadamente de la misma edad, ¿no? O sea, estos adultos podrían ser una de 20, 22 años con uno de 25, eh, 27 años, ¿no? Que hay una ligera diferencia. Debe ser un consentimiento mutuo fuera del ámbito de la familia, una relación de pareja estable, adulta. ¿Y cuál es la mejor forma de tener una relación de pareja estable, adulta? Es pues el matrimonio. Yo les puedo dar toda una fundamentación espiritual, psicológica, biológica, etcétera, etcétera, de todo lo que dice la ciencia y la parte eh, de la parte sagrada de por qué es mejor estar en matrimonio. Eh,
Se puede desarrollar un montón de cosas ahí que pueden ser de mucho interés para ti, joven señorita. Pueden ser de mucho interés y de mucha formación, no solo información, sino de mucha formación. Pero yo siempre digo, el que mejor te conoce es tu psicóloga, es tu psicólogo de colegio, tu profesor, tu profesora, pero sobre ellos te conoce mejor tu papi, tu mamá, ¿sí? Eh, la intervención terapéutica se va a centrar en corregir distorsiones cognitivas, la forma de pensar, ¿no? Del joven, de la señorita respecto de la conducta sexual. Hay ideas medio locas que tenemos cuando somos jóvenes, ¿no? Hay que reforzar las inhibiciones internas y los controles externos en relación a las conductas sexuales inaceptables. Hay que asegurar que adquiera las habilidades necesarias para controlar esa conducta y satisfacer obviamente las necesidades sexuales de una manera culturalmente aceptable. Yo les decía, distorsiones cognitivas. Yo siempre pregunto esto a todos los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. Los niños me saben responder muy bien, pero los otros como que a veces dudan, ¿no? Y yo les pregunto, oye, si tú quieres aprender a manejar un auto, ¿sí? ¿Quién quisieras que sea tu profesor? Michael Schumacher, que ha sido 7 veces campeón de Fórmula 1, el máximo, el alemán, ¿no? ¿O prefieres que sea un tipo que ni siquiera sabe andar en bicicleta? ¿Mm? La respuesta es obvia, vas a irte con el mejor. Uno que no sabe hablar, ni siquiera sabe manejar bicicleta ni triciclo, entonces, ¿qué te puede hablar del amor, de cómo te puedes comportar de estas cosas? Eh, pues nada o en realidad nada. ¿Qué le vas a preguntar a un chico o una chica sobre el amor si ni chico tiene, si ni chica tiene? O sea, ¿qué te va a decir? ¿No ve? Entonces, tú tienes que ir con personas que sepan, que te orienten, que te calmen, que te tranquilicen. Indudablemente, papá, mamá, se tienen que dar tiempo en eso. O tú pedirles el tiempo de ellos. Oye, viejo, vieja, ¿y cómo se conocieron? ¿No? De por ahí vuelves a sembrar la llama y vas a conocer cómo se enamoraron los papás, ¿no? Am, un tercer punto, hay una serie de temas que conviene trabajar obviamente con niños y jóvenes, ¿no? Primero, tu cuerpo es bueno y te pertenece. La sexualidad también lo es. Ningún niño o joven está obligado a besar a nadie ni dejarse tocar, abrazar o besar. Y esto no solo es para extraños, también para los familiares. Tienes derecho a decir no si alguien trata de tocarte de forma que te haga sentir raro. Di no y cuéntalo a alguien de confianza en ese momento para que haga una red de protección. ¿Sí? Ese es el tercer tema. Había una colega a la cual yo aprecio mucho, por circunstancias de la vida llegó a ser mi alumna, vi cómo creció, se superó y ella implementó un, un trabajo muy bonito que eran cuentos que sí son cuentos, ¿no? O sea, un trabajo muy lindo esta temática con niños, con pequeños. Eh, Estoy tratando de recordar dónde esta persona, pero muy capaz, muy linda, y que daba la charla a los niños y a los papás también, ¿no? Eh, hablar de forma positiva sobre la sexualidad. Miren, algunas personas pueden utilizar la sexualidad de manera equivocada. Sí, es importante vivir la sexualidad sin relacionarla con el abuso sexual. Una cosa es la sexualidad, reír, crecer, compartir, jugar, tener anécdotas. Y otra cosa es la relación sexual o el acto sexual. Y otra cosa es el abuso sexual. ¿Sí? Si tú tienes una obediencia responsable, el respeto a los mayores, eh, a veces no quiere decir que tengan que obedecer ciegamente a los adultos. Hey, tú puedes escuchar lo que dicen sabiamente tus abuelos, tus papás y formarte una opinión,
¿no? De todo ello. Porque ellos te van a decir que tú eres lo más valioso que cualquier bien o cualquier propiedad, ¿sí? Eso es intimidad, compartir cosas, no que se aprovechen ni abusen de ti, ¿sí? Mm, una de las cosas que no hacemos en terapia, y si algún rato te tratan de meter esto, es de la terapia del olvido. El olvido no existe, ni por hipnosis te van a poder hacer olvidar. El trauma explota en cualquier momento, como ya se los he señalado. La única forma es enfrentarlo, atravesarlo acompañado de alguien que te ayude y el tiempo. Por eso son procesos a veces largos. Pero si tú ves a un colega que te esté hablando sobre hay que olvidarlo, dile gracias y hasta luego y busca a otro profesional que te vaya ayudando, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los principios básicos, los generales de la terapia de aceptación y compromiso? Primero, la aceptación. Identificar y aprobar tu vivencia emocional y cognitiva. Obviamente te tenemos que tratar con compasión y con cariño. Nadie es perfecto, nadie. Ni los judíos son perfectos, como dicen en las películas. No luchar contra tus demonios. Es decir, que el mundo es como es, pero no es una responsabilidad tuya. Aceptar y perdonar y soltar disminuyen tu nivel de malestar. Aceptaste lo que te va a pasar, pero también hay que saber perdonar. Para eso hay métodos de 5 pasos, 10 pasos, 12 pasos para el perdón. Eh, la terapia del perdón que se utiliza mucho, porque no es que el perdón tiene otra connotación que no es el olvido y no puedes hacer lo que te dé la gana, por si acaso le estás diciendo eso. Simplemente es que te ayude a aflojarte. Este sí es un tema que tendríamos que desarrollarlo o en un seminario, o en un taller, o unas 2, 3 charlas por lo menos sobre la terapia del perdón. Vivir en el presente, por ejemplo, el pasado no existe, ¿cierto? El futuro no ha llegado, o sea, no te preocupes por él. Solo puedes vivir tu aquí y ahora, tu momento, con la conciencia lo más plena posible y participando este presente con la atención adecuada hacia lo que te ocurre a ti y al mundo que te rodea. Eh, si ustedes se acuerdan de la película de Kung Fu Panda 1, si aquellos que lo han visto, hay una escena que dice, el pasado se ha ido, no puedes hacer nada, ¿no? La tortuguita le decía, no puedes hacer nada, no puedes cambiar nada del pasado. El futuro aún no ha llegado, el futuro no ha llegado, no sabemos cómo va a venir la providencia, eso hay que dejárselo a la providencia, pero el ahora es un obsequio, por eso se le llama presente. Eh, sabia la filosofía budista, muy sabia, vivir el presente. ¿Mm? Es lo que tenemos que hacer, aprender a vivir día a día, momento a momento. A veces tenemos un pésimo día, pero en ese pésimo día hay un momentito que te ha hecho reír, que te ha hecho feliz, que has recordado alguna cosita simpática, que has hecho algo que te ha alegrado el día, la vida, y voilà. Eso es lo mejor, recuperar la parte positiva. Así haya sido un mal día. Al día siguiente, cuando llegue, seguramente que eh, vas a hacer de todo para que sea un mejor día para ti. ¿Sí? Eso también se ayuda en terapia. Eh, observar la realidad, no hay que narrarla, no hay que observarla, no identificarte con tus emociones o pensamientos. Sí, hay que dejar pasar lo que te recuerde el abuso experimentado sin juicio de valor.
Sí, eso lo vas a hacer en terapia. Desarrollar a comprometerte con tus propios valores, ¿no? Identificar tus valores con honestidad, qué es lo valioso de verdad para ti, qué quieres estar, dónde quieres estar en el fondo de tu ser. Sí, es algo que tienes que desarrollar. Tus valores, mi colega les va a hablar de un tema hermoso la próxima, el próximo encuentro eh, sobre esto de la trascendencia, los mensajes positivos. Eh, yo, la verdad es que yo la admiro mucho porque es capísima en eso, en orientaciones vocacionales, etcétera, etcétera. Eh, Así que cuando llegue el momento, préstenle atención, ¿sí? Y comprometerte con la acción, basándote en tus valores primero y no en imposiciones externas, involucrándote en acciones importantes para ti mismo. Tus proyectos van a progresar mejor, ¿sí? No te dejes vencer, sé fuerte, recupérate si alguna vez te ha pasado esto y ten cuidado porque si no te ha pasado, haz todo lo posible para que no te pase, ¿sí? No desconfíes del mundo, ¿m? Pero tampoco les des la posibilidad de que el mundo te haga daño, es decir, que haya abusadores por ahí que quieran aprovecharse. Yo le agradezco mucho a Angie, que no pude saludarle al principio, que ha estado aquí con el monitoreo y no sé si tendrán alguna pregunta o no, pero voy a estar atento siempre en el chat o en los lugares que me puedan escribir. Y bueno, que tengan un bonito día, un reparador descanso y nos estamos viendo pues la próxima semana, ¿sí? Un saludo fraterno, una bendición especial. Revisemos otra vez el corazón porque podemos hacer muchas cosas. Les agradezco mucho, ¿sí? Y que tengan un lindo día, ¿sí? Hasta la próxima.